siesta. Nuestra peña entre amigos comienza otra vez aquí en este hermosísimo lugar. A ver, y puma la paigo timbre ahí, ¿no? Claro. Tengo toro, Marcos. Buenas tardes, compadre. Realmente estoy muy feliz porque compramos este espacio de Reaquiura para la peña de entre amigos. Este domingo para ustedes. Qué bárbaro, porque... No. Don Roberto, ¿se puede tocar otra vez el timbre ese? No es el trasganado. Bueno, comienza nuestra peña, señores. ¿Con quién comenzamos? Tenemos hoy... Algo espectacular, compadre. El grupo... René, Renacer, de Villarrica. Sí. Qué bueno. Compadre, y de Corrientes, de Itatí, el grupo chamamecero de Andrea Sosa. Muy bienvenido, muchísimas Qué gracias maravilla. por su tiempo, Andrea, por venir. Maestro, Muchas gracias. un abrazo grande, gracias por venir, gracias. realmente. La gente de toda esa zona de Corrientes, de Formosa, del Chaco, que ve nuestro programa, siempre dicen, ¿por qué nos traen gente chamamecera? Anda, y la yarunte, hombre, y la cele, gente que ayureza. Herminio, no me mire más así, ¿oíste? Qué bárbaro. No es que mi guaraní querido perdió ayer. Y el primer tiempo fue Guaraní Samba Show. Bailó Olimpia. El segundo tiempo hasta banana. ¡Qué maravilla! ¿Vamos a escuchar chamamé? Sí, por supuesto. Bajido doble. Trajimos de buen chamamé, sí. Mando un saludo a todo Corrientes y bueno, el saludo también para la gente de Paraguay. Es la primera vez que estamos tocando aquí, así que un gusto de que nos brinden este espacio. Muchas gracias, Andrea. Compadre, yo le comentaba a ella que mucha gente en Paraguay le gusta el chamamé realmente. A vos te consta y Sí, a mí me gusta mucho el chamamé. mucha Fanático gente de chamamé. Paraguay. Tengo Sí. todas las grabaciones, no sé si todas, pero tengo todas las grabaciones de los hermanos Cardoso, de los hermanos Barrio. Él siempre fue Grandes, fanático sí. y Grandes. canta muy bien Espectacular. chamamé, mi compadre Sí. también. No canto bien, pero yo casa. ¿Podemos cantar algo ¿Por qué ahora? se saca? ¿Intercambio de qué, bebé? Bueno, aquí la gente de Renacer quiere que comience las señoritas. ¿Viste qué caballero que somos? Bueno. Bueno, muchas gracias. Dale, Andrea. Vamos a arrancar entonces Adelante. con... El programa es de ustedes. Listo. Totalmente desentendido, así sin ningún problema. Por favor. Acá la gente que van a estar seria, cero a la izquierda. Bueno, Una peña. Para toda la gente de Paraguay y para mi querido Corrientes, entonces, va este tema. Vengo de lejos, amigos míos, y aquí mis señas les voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero de liberar. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero de liberar. Y como el toro me afirmo al suelo cuando me quieren atropellar. Y cuando en sueño levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chacá. Traigo en mi canto brillo de luna y el silbo dulce del pajonal. Canto de oído desde la cuna, soy forastero de liberar. So. En mi guitarra las cuerdas tensas traigo templadas para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo y siempre es franco mi caminar. Pero prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no sé aguantar.
y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarará. A todos tengo por mis amigos, a todos voy a respetar. Vengan paisanos, griten conmigo, ¡viva Corrientes, bella heredad! Y a vos te digo, dulce morena, eyucoa te consolar. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero de libertad. Muchas gracias. El micrófono para que se escuche. ¿Eh? ¿De quién es el forastero Olivera? ¿De dónde? Ernesto Montiel. Montiel. Sí, ¿qué música? ¿Vale? Recuesta tu cabecita en mi hombro y llora, y cuéntame todas tus penas solo para mí. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, que no se va nunca. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca. A mí, amor, yo quiero tu cariño, porque vivo tan solito. No sé si la nostalgia queda o ella va contigo, ella va contigo, ella va contigo. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, porque me quiere a mí. Recuesta tu cabecita en mi hombro y llora, y cuéntame todas tus penas solo para mí. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, que no se va nunca. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, que me quiere a mí. Amor, yo quiero tu cariño, porque vivo tan solito. No sé si la nostalgia queda o ella va contigo, ella va contigo, ella va contigo. Quien llora en mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, porque me quiere a mí. Recuesta tu cabecita en mi hombro y llora, y llora. Volvemos en un momento. Thank you. Rodríguez, Estelares Bebé, Tania. De este hermoso lugar, como ustedes están viendo acá, estoy ponaco raquiurane. Le agradecemos muchísimo a don Roberto por permitirnos estar acá con todos los amigos y con la peña de todos ustedes, entre amigos. Señor Marcos. Amor, me gustan de ti y gusto. Dime.
contigo estás a un touch de tu nuevo Nokia 603. Ay, la touch. A touch es poco potente, ya al alcance de tus, Ah, ya. de tus manos, de tus manitas. Sí. Por tan solo 50.000 guaraníes, llévate un increíble smartphone con pantalla táctil de 3.5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y un navegador 4 veces más rápido. Contigo el smartphone, ¿qué querés? Está al alcance de tus manos y nuestros amigos de Corriente y también de Renacer, de Villar. Digo entender la de Lea. Ah, entendé. Que explicamos en español. Te touch, No, touch, dice, es un pito hipoteite. Eh, Jaco píxeles, 5 megapíxeles. eh. E hizo pea orecote resolución absoluta. Píxeles. Píxeles. Siempre touch, se llama Mario Touch. Aupear egua. Aupear, mareteo hoy. Digo 603 Nokia. Qué suerte, señores, que el señor Marcos Rizola es políglota. Habla varios idiomas. Yo también hablo varios idiomas. Yo hablo el guaraní y el castellano por teléfono ayer a Pizarre. Amacá. ¿Lo mismo te digo? Allá. Macá. Macá. Sí, tenés que También. contar. Algo. Evil, Huechu, Huechequevil y Cuetiu, Lefi, Tojei. Cuando hay camamare. Camamá, Sanaun. Sanaun, Huayca. Hasta ahí ham. Hasta ahí ham. El Olochi Najaque. Andrea Sosa. Vamos a escuchar. Viste que es un programa totalmente. Sí, muy serio es Andrea. Vamos a Escuchamos. escuchar. Bueno, vamos a hacer ahora un tema de Osvaldo Sosa Cordero que se titula Alma Guaraní. ¿Ah? Osvaldo Sosa Cordero Y Damas. No, pero el gran anfiteatro de donde se hace el gran festival, uno de los sí. festivales folclóricos más grandes del mundo. Es en Osvaldo Sosa Cordero y Don Tránsito Cocomarola. Tránsito Cocomarola. ¿Eh? Exacto. Donde se hace el festival Sí, de chamamé. sí, de chamamé. Que 10, ya 15, ha estado sí, por ahí sí, muchas veces. sí, lo hemos- así es. y bueno, tuve la oportunidad de estar la última vez, así que es imponente ese escenario. Sí, y increíble. estar ahí. Escuchamos. Bueno, entonces, Alma Guaraní y dedico a mi pueblo Itatí, que soy de ahí. Bien. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún caracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando va en riego de amor, bendiciendo está alma guaraní, la heredad natal.
es la misma que ayer echaba a volar al viento. Cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su penoso amor convierta en cantar. Alma guaraní, tierra de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando va, en río de amor, bendiciendo está, alma guaraní. La heredad natal. Muchas gracias, muchas gracias. Que están haciendo la gente que están trabajando con la ¿cómo se llama la cámara? Fenomenal, realmente fantástico. Hasta nosotros salimos lindos, Marco. Claro, sí, compramos los espacios exclusivos con las cámaras nuevas y todo. René Acer. ¿Por qué? ¿Por tu nombre? René Servio es. Pero después le hicieron renacer. No se le cambió para que no sea tan evidente. Renacer. Así vio los Quique. Traigo puro. ¿Eh? Renacer era. Vamos a Villarrica otra. Un saludo grande a nuestro gran amigo Aldo Alcaraz y a su novia Rafa. Aldo buena, Aldo ya tengo buena ala y sí cantero voy a pescar. A mí me contó Robert y Rubén también me contó. Yo solamente comentario. Un abrazo grande para vos, Aldo, y para Rafa. ¿Qué van a cantar? Vaya por ahí, ¿no? ¿Eh? Vamos a cantar un tema del primer disco que se llama Te amaré por los dos. Es de autoría de Pedro Alfonso y que nos gustó tanto y decidimos grabar en el primer disco. Ah, qué bueno. Comencé a amarte sin querer, al sentir una mirada tuya, como el viento la pasión llevó hasta mi ventana. Tantas cosas quisiera decir, que hasta sueño tenerte en mis brazos. Déjame amarte por los dos, si tú aún no puedes. Yo quiero darte mi corazón y entregarte mi vida. Yo quiero darte mi corazón y entregarte mi vida. Solo quiero verte sonreír y escuchar tu voz algunas tardes. No hay momento que no piense en ti, siento que lo sabes. Tantas cosas quisiera decir, que hasta sueño tenerte en
Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Rubén Arias Mendoza es su cumpleaños. Un beso grande de parte de su señora Carmen, la doctora. Un abrazo grande para vos, Rubéncito. Que cumplas muchísimo, muchos años más. El 27 de marzo. Volvemos en un momento. ¿Cómo era? Pasemos otra vez con tu mano. Bien. Le parecía cuando metía los goles mi gran amigo el Loco González. Red Guaraní, el canal de la familia. Allá está sentada. Qué valora esa Andrea. Vení, Andrea, vení por favor. Vení por favor. Aplauso. Esta es una gran cantante. Hoy día la más famosa de todas las cantantes. Porque está contigo, está recorriendo, ahí está un micrófono para vos, recorriendo todo el país con la cobertura de Tigo. Así mismo. Oh, viste cada valores que hay. Qué increíble. Eso justamente es lo que más rescataba yo de lo que estamos haciendo. El paraguayo pues es músico. O sea, no hay un rincón en Paraguay en el que no haya un músico. Tomaba asiento. Jaculento lo añade asiento, pero lo Pero mío no importa. Por favor, le pedimos a la gente que quieran sacarnos fotos, que no nos pida que nos vayamos un paso más atrás. Si no, Podemos irnos, ¿verdad? Pero después. No, pues ya listo. ¿Qué fue, Andrea? Y acá, trabajando como suerte. siempre. Sabes, luego vengo a invitarte oficialmente a esto, que está, hace rato lo estamos haciendo, es el tributo a Whitney Houston, porque sabes que Sí. era una ídola para mí. Hablaron vos de esto, por favor. Y es el 31 de marzo, el sábado 31, en el Casino Asunción. Y nada, son 14 temas de Whitney Houston con músicos que vos conocés bien, Oscar Falala, Nene Salerno, César Chipola, y bailarines, y bueno, de todo un poco. Lo que sí es que están todos invitados, estás invitado, Muchas ahí gracias. hay invitaciones El 31 de marzo. Así mismo, Comienza a las 22 horas. así. Muy bien. Está hecha la invitación, entonces, tributo a... ¿Cómo se dice? Whitney Houston. Whitney... Houston. Se me- Decí un poco ahora vos. No, yo... Whitney Houston. Y yo de acuerdo como leo. El famoso Shakespeare. Sí, saqué fea. ¿Viste? Bueno, ya está entonces la invitación. Ahí tributo, Oscar me está 31 de marzo, 22 horas. Me está mostrando Pero el teléfono. Usted va a cantar. ¿A qué? ¿A qué? René Acer. No, por favor, una peña ni es amigo. ¿Cómo le vamos a dejar a esta valora que se llama Andrea? ¿Qué valora con Andrea? Ídola. Canta por algo. Voy a cantar. Junto a ellos. ¿Con esto? ¿Con este? Oh, Sí, ya. sí, con ese no pise nomás la... Ah, sí, qué bueno. Qué bueno. Mira la inmolde. Chulina. Menos diálogo y más canto, por favor. Bueno. Espera que estamos poniéndonos de acuerdo acá. Quique, déjole por punto, mamá. Me están haciendo, ¿viste Sí, cómo me está hacen bien. pasearme? Ah, muy bien. Qué bárbaro. Caballito de batalla, ese tema. Quiere escuchar mi historia, Señor. Soy de la Chacarita. Con permiso del Camalotal, con adobe, alce mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna
En el charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuipaco va a cantar su letanía prendido en la rama. En el río modula su voz, doliente a una guaraña. En canoas de pena rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita, su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoas de pena subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, heriré sus paredes, aliado al trabajo, al sol y a la fe, Cristo de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, heriré sus paredes, aliado al trabajo, al sol y a la fe. Crisol de mi Cosa que me hacen hacer ustedes, chicos. Muchísimas gracias. A cambio, A veces. ¿qué era que dije? Tengo que volver a repetir. Bueno, Andrea no se va. Vamos a escucharle ahora a Andrea Sosa. Andrea, las Andreas. Sí, estamos Bueno. llenos de Andrea. René, no. Sí, más René a la vez. Bueno, yo te traje un regalito para... Es mi Muchas segundo gracias. disco, Herencia Ah. Chamamecera. Bueno, con clásicos de nuestra música de corriente, Muchas así que espero gracias. que lo disfruten. Y Muchas bueno, vamos a gracias. hacer ahora justamente uno de los que tengo grabado aquí, que es Bañado Norte. Y voy a cantar junto a mi papá, Félix Sosa, que bueno, de quien aprendí a cantar, así que para mí es un orgullo siempre cantar con él. Bañado Norte, entonces. Ay. Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di.
sentaré, bella morena, donde tal vez he de morir con tanta pena. Recordarás el día aquel que me jurabas cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en bañado honor te tengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Muy buena. Gracias. Andrea, ¿vos sabías que nosotros con Marcos grabamos este tema, Soy de la Chacarita? ¿En qué año fue, Marcos, eso? Ahora, imagina, 71. 71. Yo todavía no estaba en los planes. Y sí, nosotros hace rato ya estábamos jugando eso. ¿En los planes? Qué mal. Bueno, Andrea acá nos regala 4 entradas, señores. Toda la gente que nos están escribiendo. 4 entradas, Rodrigo. Que vengan a retirar, van a ser sorteados. No sé si vamos a poder leer, pero le van a llevar, del canal le van a llamar. 4 entradas para este gran recital de Whitney. No, vos tenés que no, decir. De Whitney Houston. Whitney Houston. 31 de marzo, Así quería 22 dar horas. un número para reservar. Casi la Asunción, ya Ok. está. 0981-91-85-69 con Cielo. Así que pueden hacer sus reservas y sus compras y todo lo que quieran saber sobre el tributo. Por favor, pase a cantar otro tema. Y después ya se va. Posible. No, está bien. Está ¿Qué, por bien. ejemplo, va a pasar si yo no me sé muy bien la letra de este tema? Es- ¿Quién me va a sí, una soplar? una peña. Una peña, importa, hay ¿quién me problema. va a Sí, soplar? Tranquilo, Andrea. Si vos sos una gran valora. En fa hay que poner. Entre fa y la. Sí. En do y- ¿Do mayor? Ahí pues está mi manager, está ahí dirigiendo su banda, ¿viste? Venga tu pata, venga. Vení un poco acá, sentate y decime la letra del Venina, tema. Venina, acá vamos a escuchar. Venina, ¿en serio? Mana, Hoy la está Venina. Oscar Pane. ¿Por qué no puede ser Venino más? ¿Para qué vio Venina luego? Venina. ¿Dónde pues? Qué mentira. Ya por una hora lo ya voy un día, uno primero a ver yo topa. Andrea, vamos a escuchar. ¿Qué va a cantar? Mi patria soñada. Bien. Me voy a poner otra vez enfrente de ustedes. ¿Está bien? ¿Vos me vas a soplar la letra o vamos a hacer estrofa y coro y hacemos? Sí, acá una- nosotros vamos a hacer coro. ¿Ya está? Sí, ya está. Vamos a poner segunda voz. No, una, ey. Te damos la chacarita. Se pone nerviosa ya. No, y ponemos, la llama Mondorona, hoy, te llama acá. Sí. Esto sí que es una peña en serio, Sí. improvisado en serio, ¿sabes? Chocale nomás. Fulgura en mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpen sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos. Es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón.
nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertarios a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesas vibrantes de luz paraguaya, sueño en una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor. Donde el bien impere, sin sangre ni luto, bajo su impoluto manto Pero qué maravilla. Buena, Andrea. Bien. Me acordé. Lo que era tecnología. Vos sabés acá con el aparatito este de Tigo. De Tigo. Y teníamos todas las letras. Exactamente. Desde Reactiura, señores, volvemos en un momento. ¿Ya está? Rete Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Señor Marcos Brizuela, ¿cómo está usted? Desde Raquiura. Desde Raquiura. Sí, Sí, señor. señor. Un poquito de sol, entonces ya ponemos un sombrerito. Acumula. Sí. Eso hay que destacarlo. Si estás buscando el mejor lugar para vivir en Asunción, mi compadre, la mejor opción es aquí donde estamos, Raquiura Country. ¿Te imaginas vivir en un barrio cerrado con calles de doble avenida, con pavimento de hormigón armado, paseos centrales con hermosos y frondosos árboles, instalación eléctrica subterránea, seguridad tecnológica de punta, con pórtico de acceso habilitado con barreras electrónicas activadas por código de barra, 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral de 2.5 metros, drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Esto y más es Raquiura Country, mi querido compadre. ¿Adquiera ya su terreno en Raquiura? 021-645-021 o 0981-405-152. Se mandó. Me causa hilaridad. Ah, caramba, me causa hilaridad. Renacer de Villarrica. ¿Qué cantaréis? ¿Cómo has hecho? Un tema de los tequis. Los tequis. ¿Cómo has hecho? Los tequis son mexicanos. Argentinos. ¿Vale? Antes quiero enviar un saludo, Juan Cancio, a una persona que está viendo del Brasil, a Roberto Ortiz, un colega músico también. Está mirando y dice... Saludo a Roberto. Un abrazo y mucha suerte, Robertito. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decía: ya no soy niña, no juegues con sentimiento.
lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que tú alejas mis sentimientos, parezco en mí. Al saber que tú alejas mis sentimientos, cuando me he preguntado qué has hecho en mí. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Renacer de Villarrica. ¿Qué pasó con mi compadre? ¿Está bien? Está encantado con... Allá llevamos a la reaquiura. Vamos a prestar un ratito para entrar amigos. Compadre, mami, ¿qué hace? Juan Cancio Barreto y está ahí con... ¡Eva! Está viniendo con el patrón, che. Don Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Estamos muy felices de tenerlos aquí a todos, ¿eh? Y a los televidentes, muchas bendiciones para todos. La alegría es nuestra y el juguete nuevo de Juan Cancio. Vamos a sentarnos y usted va a cantar, presidente, ¿eh? Muchacho, es el presidente de nuestro club acá. Esta gente son de Corrientes, de Itatí. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? Maravillado de este lugar. ¿Les gusta? Precioso, Bueno. sí. Nosotros a todos los que vienen por primera vez les invitamos a tener una prueba fantástica, una prueba de valor se llama. Sí, y un integrante del grupo la tiene que pasar para poder permanecer en este lugar. ¿En la pileta? No, no es exactamente la pileta. A ver si una cámara va hasta allá arriba, 30 metros de altura, el tobogán más alto para la prueba de valor. ¿Quién se va a animar de los hermanos correntinos? Juan Cancio, en representación de los hermanos correntinos. La prueba de valor. Usted se va a subir ahí, compadre. Usted tiene una especie de mucho valor ahí, vértigo de para estas cosas. Mira, parece... Tenemos que conversar un poquito todo lo que tenemos acá, presidente. Sí, a ver, Juan Cancio, por favor, si venís con este... Deja ese juguete. Vamos a mostrar algo que Juan Cancio me decía recién. Esto parece Beverly Hills. Y yo le digo, sí, realmente es el mejor barrio cerrado que tenemos hoy en Paraguay. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Hoy pudimos llevar adelante esto que anhelábamos por mucho tiempo. Hoy, después de 3, 4 años de anhelo, Dios nos posibilitó realizar esto que es el mejor barrio cerrado del país, Reaquiura Country. Estuvimos comentando, presidente, realmente estamos muy felices de estar invitados ya en este lugar. Y por sobre todas las cosas, no sé. Compadre, esto funciona. Bueno, por sobre todas las cosas, la felicidad, don Roberto, es por permitirnos estar en este bello lugar, en Beverly Hills de Paraguay. Qué Así bueno, mismo. gracias. Pero fantástico. Una cosa, muchísimas gracias por
Ojalá que una vez al mes, aunque sea. ¿Verdad, Rodrigo? Vamos a hacer una nota ahora, al directorio y a trabajar así bien, todo bien burocrático para tener documentos. Vamos a firmar. Claro, cada mes, don Roberto. Y vamos a incluir en los requerimientos de Rodrigo las dos motitos, ¿verdad? Exactamente. Así nos podemos pasear tranquilos. Qué maravilla. Bueno, yo, si me permitís, vamos a contar un poquito del Rakiura Country. ¿Cómo no? A todos los que quieran venir a conocer este maravilloso lugar, el Rakiura Country, 52 terrenos, calles de hormigón armado, desagües pluviales, drenajes cloacales, fibra óptica, 26 cámaras de seguridad. Es lo mejor realmente que está en construcción en este momento en el país. Tenemos 52 terrenos, de los cuales, gracias a Dios, ya hemos podido vender 14 terrenos y la primera casa se comenzó a construir antes de ayer, es decir, el día 23, un día memorable para toda nuestra familia. ¿Quieren que les cuente? Los días 23, nos conocimos con mi amada esposa, nos casamos un 23, nuestras hijas nacieron las dos un día 23 y nuestra nieta, que ayer cumplió un añito, también nació el día 23. ¿En serio, Así Roberto? que es espectacular el día 23 para la familia Costa, ¿verdad? Increíble, todo 23. ¿Pero es cierto eso? Es cierto, por supuesto, no podemos Qué mentir, bárbaro. ni en lo más mínimo, así dice la palabra. Qué bárbaro, qué coincidencia, realmente qué coincidencia. Adiós, gracias. Adiós, Todo bien. gracias. Gracias, don Roberto, por todo. Volvemos en un momento desde Rakiura, junto con el director de Rakiura y cada mes, don Roberto. Vamos a hacer eso. Gracias, sí, Vamos a por hacer cada mes el supuesto. programa. Ahora es diferente, Rodrigo. ¿Cómo ve ahora, Marco, ¿vos tenés algo que contarnos? Sí, en este momento. Pasa mi compadre que me llamó la atención su paseo acá por el biciclo KT Sí. Y yo creo que a partir de eso le veo un poquito duro, le falta vigor masajador orgánico Jack. ¿A quién, a mí? Dismar, O salud y a cultura. la bicicletita. No, a usted después de la bicicleta. Dismar 522-610 y solucionamos el problema que puede afectarle a la columna. Dismar, salud y cultural legítimo. Vibro masajador orgánico. Sí, espectacular. En Corrientes se usa así. Ayer va y maravilla. bueno y te da cara ahí Martín de la hombre, Sí. Yandela. JJ es una maravilla. JJ. El compañero cantor. Hombre, Eddie Yandela, cada año de propaganda, acuérdate. Yo quiero contarle a los amigos de Corrientes y de Villarrica. Mi compadre está de cumpleaños el martes. Sí, 27 de marzo. Y él lo va a festejar en el exterior. No, yo me voy a hacer un trabajo allá, tengo un compromiso, entonces lastimosamente no voy a estar en mi país. O si no hubiéramos festejado acá, ya hablé con don Roberto me dijo, vamos a festejar tu cumpleaños acá en Rakiura. Lastimosamente tengo un compromiso y me tengo que ir. Muchas felicidades, mi compadre. Muchísimas gracias. Que lo pase muy bien. Y, Sí, después sí. El próximo domingo igual ¿Cómo no? lo festejamos. Y Tati, Vamos a venir, en pleno. Vamos a venir al cumpleaños. Sí, dale, ya está. Claro que van a Todos venir. invitados. Andrea. Bueno, vamos a hacer unos clásicos de nuestra música para que la gente cante en su casa con nosotros. A mi Corrientes por A y Kilómetro 11. Muy bien. Para bailar también el que quiera. A mi Corrientes por A, en donde te
conocí, correntinito y botín, de labios colores rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces mi corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde en que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar que vivas siempre feliz. En mi corriente espora, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Que en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Que en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar, por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Anim de pochín, angashan mi rey, le señalite, manteareco, muchas gracias. De don Eladio Martínez. A mi corriente por A, Eladio Martínez y Lito Gallardo. Eladio Martínez, el padre, uno de los padres del folclore paraguayo. Sí, gracias por esa interpretación. 60 años de boda de nuestro gran amigo Lauro Rat y la señora Sara. A toda tu familia, a vos, mi querido amigo don Lauro, un abrazo grande. Señora Sara, muchas felicidades. Se casa mi gran amiga Zulma Gómez. Picó. Felicidades, Zulmita. Nambena. El miércoles 28 se casa Zulma. Lastimosamente lo vamos a estar en tu boda. Que seas muy feliz, mi querida amiga. Osvaldo Sosa, nuestro compañero de trabajo, también el jueves cumple años. Saluda a doña Muñequí. Beso grande para doña Muñequí. Saludo a Seferino, a Jorge y a Marta Fernández de la estancia Nanagua. Y un abrazo grande a tu querido yerno Gilberto. Y por ande yerno Seferino. Volvemos en un momento. Un abrazo grande para ustedes. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Señor Marcos Brizuela. Contigo estás a un touch. Contigo aprendí. Estás en un touch de tu nuevo Nokia, compañero. Te emociones. Por tan solo 50.000 guaraníes, llévate un increíble smartphone con pantalla táctil de 3.5 pulgadas, cámaras de 5 megapíxeles y un navegador
4 veces mucho más rápido que cualquiera. Contigo el smartphone que querés estar al alcance de tu mano y de la mía. Muchas felicidades, mi compadre. Ojalá te regalen un Nokia 603. Ya se me regaló. Ya me regalaron. Carlos Díaz, mi amigo, ya me regaló para mi teléfono. Testigo. Nokia Sí. 603. Sí, señor. Andrea, vamos a escuchar otro de Por supuesto. nuestra Sí. querida Corriente. Estamos muy contentos, muy agradecidos de este espacio que nos han brindado. El saludo de todo Corrientes, porque todo Corrientes está prendido ahora al programa. Y bueno, la verdad que nos atendieron súper de la producción y ustedes, a todo Paraguay, nuestro saludo. Así que muy contentos. Presento rápido a los chicos que me acompañan. Sí, Por favor. Bueno, acá mi papá, ya lo presenté, Félix Sosa, Soledad Urbana en la percusión, César Girard, segunda guitarra, Rafael Gómez, primera guitarra, y en acordeón, Bubi Fernández, mis músicos de siempre, así que agradecida a ellos también. Vamos a hacer Nendi Bay. Muchas gracias. Nendi Bay, Nendi Bay, ha de repetirte mi fiel coraje. Nendi Bay, vivir así es lo que ambiciono, mi cuñata. Y Nendi Bay, feliz yo soy, todo es dulce y grato, si a tu lado estoy. Y en amores soy rey mientras pueda repetirte, ya te Nendi Bay. Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán. Y bajo la clara luna del Taragüí, susurros de serenatas harán por ti. La noche blanca de azares perfumarán, las trovas en tu ventana florecerán. Y loco tras de tus besos mi pura hey, te iré repitiendo siempre Nendi Bay, pasionaria en flor, mi Mburucuyá, se escucha el clamor de mi Mbaracá, ya que en su sentir no admite otra ley, sino repetir Nendi Bay. ¡Vamos! Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán. Y bajo la clara luna del Taragüí, susurros de serenatas harán por ti. La noche blanca de azares perfumarán, las trovas en tu ventana florecerán. Y loco tras de tus besos mi pura hey, te iré repitiendo siempre Nendi Bay, pasionaria en flor, mi Mburucuyá, se escucha el clamor de mi Mbaracá, que en su sentir no admite otra ley, sino repetir Nendi Bay, pasionaria en flor, mi Mburucuyá, se escucha el clamor de mi Mbaracá, que en su sentir no admite otra ley, sino repetir Nendi Bay, Nendi Bay, Nendi Bay. Muy bien. Volvemos en un momento. El canal de la familia La Peña Entre Amigos. Don Roberto Costa, Oscar, vas a venir para acá. Vengan, vamos a hablar, por favor. Adelante, don Roberto. Total, tenemos un tiempito todavía. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Disculpa. Vamos a hablar de Reactiva. Qué privilegio. Mucha gente que están llamando. Gracias.
Lo que más queremos es hablar de Reaquiura. Estamos también pasando acá, mi querido, con el señor Roberto. De verdad, Qué bueno. Maravilla. Sí, realmente nos encanta, en verdad, que estén todas las familias. Es muy lindo, Sí, Oscar, ¿verdad? esto es muy lindo y vos sabés que vengo, Cancio, de recorrer el country, preparado ahí, los lotes, los terrenos impresionantes, únicos en el país, que se están preparando y que la gente que compra el terreno y construye en ese terreno puede tener como patio este maravilloso lugar que yo no he visto en ninguna parte. Recorrí grandes hoteles del mundo. Ando Huerecoy, Cochaguá, Corapi. Extraordinario el country que tenemos acá en Reaquiura misma, y así es que, don Roberto, una vez más, gracias por ese gran, ese gran invento de presentar a la gente estas posibilidades. Gracias a ustedes. Quiero dar una noticia muy importante. Parece que hay una señora muy enamorada que su marido cumple años el día martes. Sí. Y está muy interesada en obsequiarle uno de los terrenos del Reaquiura Country. Pero me a su parece marido. bien, Sí. aplauso, por favor, eso es lo que hacía falta. La señora Luz. Que venga y firme ya. Señora Luz, adelante. Que venga. Bueno. Venga a felicitarle a su marido ya en forma anticipada. Me extraña. Bueno. Qué lindo. De verdad qué lindo. que es linda. Pero qué maravilla, le regaló un terreno en el Un country. terreno espectacular. Un terreno. Felicidades. Cántenle cumpleaños si quieren. No tener regalo, mi compadre. No cualquier mujer hace un regalo de eso. Qué maravilla. Gracias. Termina nuestro programa. Gracias. Muchísimas gracias, le agradezco a Dios por todo. Andrea, Señores, nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo. Muchas gracias a nuestros colegas de Itatí, de Corrientes. Andrea, muchas gracias. Gracias, mi querido hermano de Villarrica, Grupo Renacer. Gracias. El cumpleaños de Marcos Brizuela también es. Muchas gracias. Cumpleaños de Marcos Brizuela. Vamos a hacer música hasta que vaya el... ¡Uy! ¡Renacer! ¡Dale, Renacer! Música. Dale. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré, es como una luz que se desvanece por el alba y recorre como el agua hasta que llega al corazón. Y ahora iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. El fin lo encontré, iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. El fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa y de él nunca escaparás. Solo tienes que aprender a amar, a amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa y de él nunca escaparás. Solo tienes que aprender a amar, a amar.